El libro, vamos a la introducción. La introducción hace una referencia sobre los músicos, ¿no? Te quiere dar la sintonía. Vamos a leer lo que dice la introducción. Dice, en su manual dice, si alguna vez has cambiado las cuerdas de una guitarra, habrás notado algo. Las cuerdas nuevas tienen mucha dificultad para mantener el tono. Por lo general, necesitan un tiempo para ajustarse a la tensión correcta y requieren que se aprieten con frecuencia para igualar el tono de un diapasón. Diapasón es el tono de lo que te ayuda, es un medidor de que te dice que si ya están en el mismo tono, está en, ¿cómo se podría decir? Está afinado, es como un afinador. Dice, ok, para que llegues justo al tono correcto, después de un par de meses de tocar regularmente, solo se necesitan hacer ajustes menores cada día para lograr que la cuerda esté a tono. Escuchar, afinar y ajustar las cuerdas siempre es el primer paso antes de poder tocar una sola nota. Esto no debe obviarse si queremos tener una melodía hermosa. De manera similar, antes de poner nuestra fe en Cristo, éramos como instrumentos desafinados y sin esperanza, incapaces de estar sincronizados con el Dios del universo, como señala la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separó de Dios hasta que Jesucristo nos salvó mediante su muerte, sepultura y resurrección. Tan pronto como recibamos el don de la gracia, tenemos la plenitud del Espíritu Santo, quien con el diapasón perfecto revela aspectos de nuestra vida que necesitamos cambiar y nos da poder para estar más a tono con Dios. Con el paso del tiempo, a medida que experimentamos más de Dios y llegamos a ser más semejantes a Jesús, es posible que necesitemos ajustes más pequeños. Sin embargo, siempre necesitamos estar armonizados constantemente con el perfecto tono del Espíritu. Aquí dice en sus libritos, dice, piensa en una experiencia en la que escuchaste o cantaste algo desentonado. ¿Qué palabras usarías para describir el efecto de esta música en ti o en otro oyente? ¿Qué pasa cuando escuchamos algo desafinado o bien cuando escuchamos algún género de música que no nos gusta? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionan? Te es desagradable, es desagradable y te es hasta incómodo, ¿no? Porque no vas acorde o a tono de ese tipo de música. Dice, aquí la otra cosa dice, comenta un momento, un día o una temporada de la vida en la que sentiste que estabas viviendo entonado con Dios. Describe las circunstancias. En algún momento de su vida han sentido que están en total sintonía con Dios, están a la par de lo que Dios está haciendo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo son las circunstancias? Si en algún momento lo han sentido. Creo que la mayoría de personas hemos sentido que estamos alejados de Dios o que Dios no nos escucha. ¿Cómo nos sentimos en esas circunstancias? ¿Solos? ¿Qué otro sentimiento? Hay amargura, dolor, desaliento, ¿no? Entonces, básicamente es eso. O sea, si tú no estás en tono con el Espíritu Santo, en sintonía con el Espíritu Santo, no puedes sentirte cerca de Dios. Sientes que Dios está alejado, ¿no? Entonces, ese es un punto aquí importante. Dice enseguida el libro, dice, por medio de la Escritura y más plenamente en la vida de Jesucristo, obtendremos un cuadro exacto de lo que significa vivir una vida perfectamente entonada con Dios. Sin embargo, somos por completo incapaces de hacer esto por nuestra cuenta. Damos gracias a Dios porque Él nos mandó a Jesús para que fuera un modelo para nosotros y luego envió a los creyentes el regalo del Espíritu Santo para que nos ayudara a convertirnos en la persona que Él creó. El Espíritu Santo, el que obra en y por medio de nosotros para hacernos más semejantes a Jesús, como discípulos de Jesús, podemos escoger
la realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos transforma y nos da poder para vivir entonados con Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente creemos, realmente creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Cuántos realmente vemos esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia de mi vida antes y ahora que el Espíritu Santo mora en mí? No estamos hablando de la creencia. O sea, antes que no creíamos en Cristo, ahora que creemos en Cristo. Ok. ¿Cuál es la diferencia en cómo vivía mi vida antes y cómo la vivo ahora? Porque una cosa es que nos llamemos cristianos, nos quedamos cristianos, y otra cosa es vivir en sintonía con el Espíritu Santo o creer que el Espíritu Santo mora en nosotros o mora con nosotros. ¿Cómo es la diferencia en esa vida? ¿Qué es lo que define tu vida en ese sentido? Dice, tú solo no puedes vivir en sintonía con Dios, necesitas la ayuda del Espíritu Santo para que Él te guíe a sentir, pensar y actuar como Dios lo haría. A sabiendas de esto, Dios te dotó con su Espíritu para que tengas una vida cristiana plena. Ser lleno del Espíritu es la única manera de tenerla. Solos no podemos acercarnos a Dios. No, es imposible que solos nos acerquemos a Dios por decir, yo creo en Dios y ya, me estoy acercando a Dios. No, necesitamos que el Espíritu Santo nos acerque. Si leemos los evangelios, en los evangelios vemos claramente que Jesús empezó su ministerio ¿hasta cuándo? Cuando se bautizó con Juan el Bautista, y dice enseguida la Biblia que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él. De ahí se abrieron los cielos y hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, ¿no? Entonces, en ese momento es donde nos indica la palabra que Jesús comienza con su ministerio, una vez que ha recibido el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús, en su forma de humano, fue totalmente hombre y necesitaba también llenura del Espíritu Santo para poder hacer los milagros que él hacía. Porque fue Dios, pero era totalmente humano también. No era de que Dios ya tuviera esos poderes, como los dicen ciertas películas, ¿no? Vamos a conocer la historia en sus libritos. Vamos a buscar el libro de Hechos. Vamos a ver el pasaje, el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Y aquí nos conecta con la semana pasada. La semana pasada visitamos la última parte de Hechos 2 para descubrir cómo la iglesia primitiva interactuó unida en un colectivo bíblico. Ahora vamos a rebobinar el capítulo para ver qué motivó la unión de esta colectividad. Vamos a Hechos 2, del 1 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y alamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué encuentran interesante acerca de este relato? ¿Qué les llama la atención de este relato de lo que está pasando aquí en Hechos?
La venida del Espíritu. ¿Qué otra cosa les llama la atención aquí, en este relato? ¿Qué observamos en este relato acerca del Espíritu? Que hizo que pudieran hablar en diferentes lenguas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y entonces comenzaron a hablar en lenguas. Por ejemplo, una cosa que llama muchísimo la atención es el hecho de cuántas personas o cuántas naciones estaban representadas ahí. Si ven, aquí hay una pequeña lista de quiénes estaban ahí. En el 9, ¿qué decía? Partos, medos, alamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de las regiones de Liba, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los que estaban ahí, los que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en estos idiomas. ¿Y qué es lo que les maravillaba a la gente de ahí? Que como ellos, siendo de un lugar, o sea, siendo galileos, podían hablar en su lengua materna. Aquí en Oaxaca sabemos mejor, creo que mejor que nadie, que es una lengua materna. ¿Cómo entienden una lengua materna? Incluso cuando vamos a otras regiones aquí en la sierra o aquí a valles centrales, cuando una persona decimos que habla en su lengua materna, es ese punto, que la lengua materna es como que la lengua pura, que no tiene no tiene mezclas de otras palabras, sino es una lengua pura. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en Hechos. Cuando ellos fueron llenos, entonces los demás se maravillaban porque escuchaban hablarlo en su lengua materna, o sea, en su lengua pura. O sea, una lengua que no está contaminada con otras palabras, que no tiene otros idiomas, que no es como el Span English. No, o sea, es pura. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, cuando el Espíritu viene en forma de lenguas de fuego, ¿qué es lo que pasa? Son llenos de él y empiezan a hablar en esos idiomas que no conocían, que no tenían, o sea, por ser galileos, no conocían estos idiomas. Entonces, toda la gente que estaba ahí empieza a escuchar que las maravillas de Dios. Una cosa importante que notamos aquí, cuando el Espíritu habla o cuando el Espíritu da este punto de las lenguas, aquí en la Biblia está hablando de las maravillas de Dios, no cosas sin sentido. No están hablando ni están profetizando. Aquí lo dice la Biblia claramente. Hablaban de las maravillas de Dios. ¿De qué maravillas? De lo que había pasado, de lo que había acontecido con Jesucristo, de que todo lo que había hecho Jesucristo. Eso es lo que están hablando aquí en Hechos. Eso es lo que están hablando los apóstoles, los que fueron llenos del Espíritu Santo. Están hablando de todo lo que había acontecido con Jesús. Y lo podemos ver en el libro de Hechos. O sea, si vamos a Hechos, al primer capítulo, desde el primer capítulo, esto nos dice. ¿Cómo empieza el libro de Hechos? En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en el que fue recibido de arriba en el cielo. Después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Ahí está el punto claro. Entonces, ¿qué es lo que están hablando ahí? No están hablando otras cosas, no están profetizando, no están hablando cosas sin sentido, están hablando las maravillas de lo que Jesús ya había hecho. ¿En dónde? En su vida, su sacrificio, su vida a la cruz. Eso es lo que están hablando. Por eso cuando en Hechos también revisamos la historia de Pedro, la predicación de Pedro, ¿qué es lo que les dice? Ustedes lo mataron. Entonces, vamos a ver un poco más adelante, pero nada más quiero aclarar ese punto de las lenguas. Dice, en este momento tan tremendo, en sus libros dice, sobrecogedor en la vida del pueblo de Dios, el poder que Jesús prometió en Hechos 1:8 se le dio a todos los creyentes para que ellos pudieran ser testigos de la vida y del amor de Jesús en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿No? Entonces, vamos al pasaje, el pasaje que dice, Hechos 1:8, ¿qué dice Hechos 1:8? Pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes
y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Lo que estamos viendo aquí en esta parte en Hechos es solamente el cumplimiento. Ahorita más adelante voy a ver, bueno, van a ver cómo se ligan todos los evangelios a esta parte, a lo que está pasando aquí en Hechos, cómo Lucas los conecta en esa parte. Que vamos, aquí en sus libritos vamos a analizar la historia. Y aquí analiza la historia, dice el Espíritu Santo en las Escrituras. Dice, durante la fiesta de Pentecostés, que sucedió 50 días después de la Pascua, habría religiosos peregrinos procedentes de todo el mundo que viajaron hasta Jerusalén para celebrar este acontecimiento. En Hechos 2, los creyentes hablaron en lenguas, no en un idioma sobrenatural o místico, ni ininteligible. Esta palabra ininteligible quiere decir que hablar sin sentido o hablar con un tono muy bajo, o sea, que no se entiende. Eso es lo que está diciendo aquí. Por el contrario, según Lucas, recuenta en los Hechos, la gente de todas las naciones podía escuchar en su idioma nativo las cosas maravillosas que Dios había hecho. Esto es lo contrario a una escena similar en Génesis 11. ¿Qué pasó en Génesis 11? Ya lo vimos, estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos hablando aquí de la Torre de Babel. Dice, rodeando la Torre de Babel, ahí está la gente, estaba fragmentada después que Dios confundiera el idioma de toda la tierra como un resultado de su orgullo al intentar fabricar una torre hacia el cielo con el fin de hacerse de renombre. Aquí en el Pentecostés, la gente estaba unida después de que Dios les dio a conocer el Evangelio en los idiomas de las personas presentes, lo que dio como resultado que los creyentes se jactaran en el nombre de Jesús. Una cosa muy importante, una nota muy importante es aquí, que es justamente lo que está haciendo el libro. Te está llevando a ¿qué? A otro punto similar, en donde en la Torre de Babel, cuando los humanos se quisieron hacer un renombre o un nombre, ¿qué es lo que pasó? Dios agarra y les confunde las lenguas. ¿Y qué es lo que provoca eso? Que se fragmentaran, que se separaran, digamos, cada quien jalara por su lado como tribus. Aquí está pasando algo similar en el Nuevo Testamento, en Hechos, pero la gran diferencia es que estas lenguas, don de Dios los unió para glorificar a Dios, no los separó, los unió para hablar de ¿qué? De las maravillas que Dios estaba haciendo o que Jesús había hecho. Continuamos, dice, al responder a las preguntas que se hacen en Hechos 2:12, Pedro se dirigió a la creciente multitud por medio del Espíritu Santo. La gente allí presente pudo escuchar el Evangelio en su idioma natal. Como resultado, 3,000 personas creyeron y tomaron la decisión de bautizarse. Al igual que el Evangelio de Lucas, comienza con el nacimiento de nuestro Salvador. Hechos de los Apóstoles comienza con el nacimiento de la iglesia, estableciendo el escenario para la explosión del ministerio que vendría mediante el poder del Espíritu Santo. Jesús mandó a los primeros discípulos en medio de la persecución a proclamar el Evangelio de Jesús hasta lo último de la tierra. Y aquí el libro nos hace una pregunta. Dice, de haber estado allí ese día, ¿cómo había respondido? De haber estado ahí ese día de Pentecostés, ¿cómo habían respondido? ¿Qué es lo primero que habían dicho? ¿Habíamos escuchado lo que estaban diciendo los apóstoles? ¿O habíamos dicho como las otras personas que dijeron, están borrachos? ¿Cuál hubiera sido nuestra respuesta? Hubieran dicho, están locos. Solemos contestar rápidamente con miedo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? O sea, hubiéramos cuestionado, no hubiéramos entendido quizás lo que estuviera pasando, o lo hubiéramos entendido, pero no lo hubiéramos creído. Hay cosas así, como curiosamente, los que no creen en Dios, pero creen en astrología. Los que no creen que hay un solo Dios, pero creen en otras cosas, o sea, en la evolución. O sea, creen en otras teorías que no tienen sustento, ¿no?
no tanto como la palabra de Dios. Entonces, eso nos puede pasar. Ok, vamos a ver aquí la obra del Espíritu Santo. Dice, con frecuencia Jesús habló del Espíritu Santo enseñándoles a los discípulos que esperaran por el Espíritu Santo, ya que Él era la promesa del Padre. En Lucas 24:29 nos cita esto. Dice, en relación a esto, en numerosas ocasiones Jesús hizo énfasis en que sería Dios el Padre quien enviara al Espíritu a los discípulos para enseñarles y recordarles todo lo que Jesús ya les había enseñado, lo que es muy significativo sobre lo que sucedió ese día en Pentecostés. Es que desde ese momento cada creyente recibe el don del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba, pero desde el Pentecostés el Espíritu Santo mora de manera permanente en cada creyente, queriendo decir que pertenecemos a Dios. Ahora, ¿cómo vivimos día a día esto? ¿Creemos, vivimos llenos del Espíritu Santo? ¿O qué es lo que guía nuestras vidas? ¿Qué es lo que lleva nuestras vidas por este mundo? ¿Qué significa que el Espíritu Santo mora de manera permanente en nosotros? Queriendo decir que pertenecemos a Dios. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cómo tiene que ser esto en nuestras vidas? Ya vamos a terminar, esta es la última parte del estudio de esta semana. Dice, la obra del Espíritu Santo ha existido eternamente y a través de la historia humana en muchas formas activas, pero también vemos en las Escrituras que hoy, de muchas maneras, el Espíritu Santo está activo en nuestra vida, al igual que en la iglesia primitiva. Cada creyente recibe el Espíritu Santo en el momento en el que recibe a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos conoce en nuestras debilidades, intercede por nosotros en oración, nos ayuda a entender la Escritura, nos compromete a adorar en grupo, nos consuela durante las situaciones de crisis, revela el propósito de Jesús para nosotros, nos recuerda nuestra identidad en Cristo, nos convence de nuestro pecado y nos apoya para presentarle el Evangelio a otras personas que viven sin Cristo. El Espíritu Santo también da a cada miembro del cuerpo de Cristo dones espirituales para edificar y dar poder a la iglesia. En el Nuevo Testamento obtenemos un cuadro de la obra del Espíritu Santo que nos da dones de manera individual, pero que nos unifica colectivamente y nos prepara para funcionar como la iglesia. El amor y la unidad se nos dan como una evidencia creíble de que el Espíritu Santo está operando a través de un grupo de personas, permitiendo que Jesús se revele en y por medio de nosotros. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Los dones de quién son? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo se revelan a nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos? Aquí puede haber muchos temas de confusión. ¿Las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento siguen pasando aquí? ¿O ya no siguen pasando aquí? Nosotros los conocemos, o la discusión es como los, ¿cómo se llaman? Continuistas y cesacionistas. ¿Qué quiere decir cesacionistas? Todos aquellos que creen que estos dones del Espíritu Santo cesaron. ¿Cuáles son los continuistas? Los que creen que los dones del Espíritu Santo siguen. Pero más bien la inclinación a esta parte no es como que de los dones. Es más bien la discusión, por ejemplo, si yo te diera una doctrina que cree todavía en los continuistas, podrían ser los pentecosteses que todavía creen en el don de lenguas. Pero aquí una cosa importante, ¿el don de lenguas qué es según la Biblia? Idiomas. ¿Y para qué se usó? Para hablar de las maravillas de Jesús. Cuando se habla en lenguas, se habla de esto, de lo que Jesús hizo. Es la predicación del Evangelio en otro idioma, según lo que vemos en Hechos. No hay profecía, no hay cosas que, ay, Dios me dijo que tú te va a pasar esto, que vas a ser rico, que te vas a quedar sin dinero. No, son de las maravillas de Jesús. Todo lo que tenga que ver con la Biblia, con el Evangelio, con el Espíritu Santo, te va a llevar a Jesús.
Incluso no te va a llevar a la adoración a Él. Vivir en el Espíritu Santo, ¿qué es? Reconocer que necesitamos de Dios, de Jesús, necesitamos esa salvación. Ahora, esa es una parte. ¿Cuál es la otra parte? O sea, nosotros creemos, o sea, esta pregunta es personal. ¿Tú crees que siguen habiendo estos dones o no? ¿Creen ustedes en la sanidad? ¿Siguen habiendo estos milagros de sanidad? Las lenguas es uno de los más escandalosos, pero a lo que dice aquí es que no, pero hay dos tipos de lenguas. Pablo menciona otras lenguas que son las angelicales y lo menciona en sus libros. Ahora, ¿cuál es ese punto? ¿Qué es vivir en el Espíritu? El Espíritu Santo, en toda la Biblia, ¿hay alguien que se revuelque? Que ustedes vean y digan, bueno, es que aquí en la Biblia, Moisés se revolcó cuando recibió el Espíritu Santo, o los discípulos se revolcaron cuando recibieron el Espíritu Santo. Una cosa es cierta, o sea, Dios tiene un orden para hacer las cosas. ¿Cuál es la manera de que vivimos del Espíritu Santo? Porque es muy inventado en otras doctrinas, en otras iglesias, en otras instituciones o en sectas, el bautismo del Espíritu Santo. Pero según aquí lo que vemos es la llenura del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en idiomas de las personas que estaban ahí. ¿Para qué? Para que ellos escucharan y reconocieran quién era Dios, quién era Jesús, según la predicación de Pedro. Aquí que vimos, y se convirtieron 3,000 personas. Ahora, ¿cuál es el punto entonces de esto? Vamos a ver en nuestra Biblia cómo se conectan estas cosas. Por ejemplo, Hechos aquí nos está hablando, dice en Hechos 1, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido de arriba en el cielo, después que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Este es uno de los versículos donde se basan otros diciendo que es el bautismo del Espíritu Santo, te pone a hablar en lenguas. Pero si nos vamos a la Biblia y nos vamos a lo que está pasando más adelante en Hechos, en el día de Pentecostés sí, efectivamente hablaron en lenguas cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero que hablaban en idiomas, no en lenguas no entendibles. O sea, que todas las personas que estaban ahí en ese momento entendieron lo que se les estaba diciendo. Entendieron con respecto a su idioma. Es como si aquí alguien se pusiera a hablar y empezara a hablar en inglés. Los que no saben inglés no van a entender en inglés, pero los que saben inglés van a entender lo que se está diciendo. Eso es lo que está diciendo aquí, que es el bautismo del Espíritu Santo. Es algo que se entiende, no es algo que no se entiende o que está oculto. Ahora, si nos vamos más atrás, vamos a Mateo 28, 19 al 20. Y Mateo 28, 19 al 20, ¿cómo lo conocemos? Como la Gran Comisión. Pero no sé si han notado que la Gran Comisión aparece en los 3 evangelios. En Mateo, en Marcos y en Lucas. En los 3 evangelios aparece esto de la Gran Comisión. ¿Y qué es lo que dice la Gran Comisión? Eso se lo deben de saber de memoria, nada más lo estamos repasando. Nada más es para que vean cómo conecta desde el 16. Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron.
Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese punto, cuando Jesús dice, o cuando aquí el autor de Mateo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿a qué se refiere? A esto, a la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo lo dice Marcos? Marcos, en el último capítulo, igual como lo cierra Marcos, en el 16, desde el 14 al 19, nos dice: después que Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la derecha de Dios, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Ahora, aquí hay algo muy importante también. Aquí vuelve a aparecer la gran comisión. Como dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. La palabra que se dice aquí, o por qué dice nuevas lenguas, no quiere decir que sea un idioma nuevo, que no exista. Esto lo que está diciendo el autor aquí es lo que está haciendo Lucas en Hechos. Las nuevas lenguas a las que se refiere son estos idiomas que a lo mejor para mí como persona no lo conozco, es nuevo, pero no quiere decir que ya vaya a hablar ese idioma así mágicamente. No, el Espíritu Santo lo usó en ese momento para que las personas que no sabían el idioma original de los discípulos entendieran su evangelio. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. No hay algo oculto. La Biblia es clara cuando menciona esto. Y todas las señales que los acompañan son ¿por qué? Por esta llenura, por el Espíritu Santo. ¿Por qué los apóstoles no se movieron hasta que vino este día, hasta el día de Pentecostés? Porque no podían hacer estas cosas. Ellos creían, y la Biblia nos dice que ellos estaban unánimes. Ahora, por último, vamos a ver cómo lo dice Lucas. Porque si ven en sus Biblias, o sea, también todos dicen la gran comisión. En el último pasaje de Lucas, en el último capítulo, en el versículo 50, en el 24:50, Lucas dice: entonces Jesús les condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. El 49 nos dice: por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder desde lo alto. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Los apóstoles tenían poder antes de que viniera el Espíritu Santo? No. Si nos ponemos a estudiar los evangelios, hay una parte, por ejemplo, en Marcos es más mencionada cuando Jesús manda a sus discípulos ¿a qué? A que sanen enfermos, a que liberen demonios y a que hagan estas señales.
¿Por qué pudieron hacerlas en ese momento? Por lo mismo, Jesús les dio autoridad. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. Ellas los pudieron hacer en ese momento por el Espíritu Santo, pero ellos no tenían ese poder. Ellos no agarraban y decían, yo soy profeta, te voy a sanar. No, yo voy a orar para que tú sanes. No, en ningún momento hacían esto. Entonces, la señal aquí es clara, en Lucas 49 lo dice, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Nótese que Jesús también no se adjudica la promesa, no dice yo, mi promesa es la promesa de mi Padre, lo está diciendo, es de Dios, es la promesa de Dios. Y ahora, por último, en el libro de Hechos, ¿cómo se conecta todo esto? En Hechos dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que habían escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? De estos 3 evangelios, lo que dice aquí en Lucas cuando dice en el primer relato, ¿de qué está hablando? De su evangelio. Está hablando de su evangelio, de todo lo que ya habló. Y a continuación del evangelio de Lucas es Hechos. Ahora, muchos dicen, aquí se llama Hechos de los Apóstoles, pero realmente, bueno, a mi parecer se debe de llamar Hechos del Espíritu Santo, porque fue cuando empezaron a hacer las cosas que se habían prometido en los evangelios. Esta es una continuación de lo que se está cumpliendo de lo que dijo Jesús. Ahora, es un cumplimiento inmediato de la promesa de Dios. Este punto, ¿sigue vigente esta promesa para nosotros? Porque muchos se hacen ese punto en el que, harán señales, verán visiones, profetizarán y hablarán en nuevas lenguas. ¿Eso aplica para nosotros? Hechos 1:6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta en los confines de la tierra. O sea, ¿cuál es ese poder del que está hablando? Eso es lo que está pasando. O sea, Lucas hace esta referencia que está citado varias veces en los evangelios, recibirán poder, recibirán poder, recibirán poder. Se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres de vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Ahora, aquí viene, ¿qué hicieron los discípulos entonces de eso? Dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados en comunión a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuál es el punto? ¿Estaban haciendo estas señales inmediatamente de que pasó esto? No, porque todavía no había venido ese poder, todavía no, en este tiempo, todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ¿qué hacían ellos? Dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Iglesia, ¿ustedes están unánimes? ¿Están entregados a la oración?
Una pregunta en general. El miércoles no tuvimos reunión ni de varones, ni de mujeres, ni de oración. ¿Qué hicieron? ¿Apartaron esa hora para estar en oración con Dios? ¿Apartaron esa hora para leer con Dios? ¿O qué hicieron? Aquí claramente está pasando algo. O sea, los apóstoles estaban unánimes. ¿Qué quiere decir? Que todos pensaban una misma cosa, que todos tenían un mismo sentir. Estaban unánimes en la oración. En el 2, que es lo que nos interesa, que ya leímos, cuando pasa todo esto del día de Pentecostés, ¿qué sucede? En el 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu esos días, y profetizarán y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, ¿cuál es la predicación de Pedro? Pedro se para y le dice, esto tenía que acontecer. ¿Y qué es lo primero que cita? El Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hace de esa manera? ¿Quién inspiró a Pedro para que citara esa parte de Joel? Bueno, si nosotros leemos los evangelios, en ningún momento Pedro es tan apasionado y tan bueno para la predicación, sino hasta ese momento que el Espíritu Santo, ese es el poder que se está refiriendo Jesús en los evangelios. Recibirán poder desde lo alto. Ya que tiene poder, Pedro se para y predica. Ahora, el otro relato y más importante, ¿qué es lo que hace una persona que está viviendo en presencia o ya vive llena del Espíritu Santo? Si las cosas, como dicen, ya no aplican para nosotros, o sea, o no creemos en las sanidades, en las lenguas y en todo eso, como lo acaba de explicar el pastor David, ¿cómo aplica entonces vivir en comunión con el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo para nosotros? ¿Cómo se refleja una persona con esto? Hay un relato muy bueno y muy importante en Hechos también. Cuando Pedro y Juan van entrando en el templo a orar, ¿qué es lo que se topan? Se topan con un hombre que era, ¿qué? Cojo de nacimiento, que no podía caminar, y les pide dinero. ¿Y qué es lo que contesta Pedro y Juan? Dinero no tengo, más de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, camina. ¿Y qué es lo que para? Se para y camina. ¿Y cómo entra al templo? Entra alabando a Dios, y todos se maravillaban de esto. ¿Y qué es lo que pasa enseguida de eso? ¿Cómo empieza a ver la gente? Ahora, otro punto importante en el 31 dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro dijo, arrepiéntase y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Ese es el poder. O sea, como los apóstoles ya lo tienen, entonces en la predicación de Pedro, Pedro entiende que ese es el poder y que de ahí en adelante todo el que crea, el que se arrepienta y crea en Jesucristo, va a recibir ¿qué? Al Espíritu Santo. Pero todo aquel que se arrepienta y crea, no es para todos. No es para que tenga la etiqueta de que nada más yo soy cristiano y hago lo que yo quiera. Porque habemos hermanos que hacemos eso de repente. ¿No? ¿Cuál es la señal? Entonces, aquí Pedro le está diciendo, se explica, pero él ha entendido ahora que lo que viene después para todo aquel que crea es esto, es la llenura del Espíritu Santo. Es todo lo que viene. Entonces, después de esa parte, cuando Pedro entra con Juan y ora por el cojo, dice
Dice, estando en aquel hora cojo, aferrándose a Pedro y a Juan, todo el pueblo llenó de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto o por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Una de las cosas que está pasando ahí es que los hombres se maravillan porque creen que Pedro y Juan hicieron las cosas. Pero ¿qué es lo que está aclarando Pedro aquí? Lo está aclarando en el 3:11. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo se llenó de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si nosotros, nuestro propio poder o piedad hubiera hecho andar? Y aquí dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. ¿Qué es lo que pasa aquí? El pueblo está adorando a Pedro y a Juan por lo que acaban de hacer con el cojo, y él dice que, ¿por qué nos miran así? No fue nuestro poder, no fuimos nosotros. Y enseguida, ¿qué es lo que hace Pedro otra vez? Les empieza a hablar acerca de ¿quién? De Jesús, acerca del evangelio, de lo que hizo Jesús. ¿Qué les dice? Ustedes lo mataron. Fue el poder de él el que sana a este cojo. Ahora, ¿cuál es una de las evidencias que nosotros somos llenos o vivimos continuamente en comunión con el Espíritu Santo? Hermano, ¿de qué hablas en la semana? ¿De qué le hablas a tus conocidos? Evangelizas, hablas del evangelio, hablas de la muerte y resurrección de Jesús, o traes a la iglesia a las personas para que los pastores les hablen. Todos tenemos al Espíritu Santo, todos tenemos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la evidencia de que tenemos esto? Ok, Pedro y Juan, ¿qué es lo que dicen? Los empiezan a ver, los empiezan a idolatrar como solemos hacer nosotros, y ellos dicen, no fue nuestro poder. Es el poder de quienes ustedes mataron. Es el poder de Jesús. Entonces, una evidencia de que nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo o estamos viviendo en comunión con el Espíritu Santo es la predicación del Evangelio de Jesús. ¿Cuál es otra evidencia? A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero no le damos importancia al hecho de venir a los cultos, de venir a las reuniones, de venir a entre semana, de llegar a la oración o de llegar a nuestros grupos, sea varones, sea mujeres, sea jóvenes, sea lo que sea. ¿Por qué no le damos importancia a eso? ¿Qué tanto afecta en nuestras vidas que no le demos importancia a la palabra y a lo que está pasando en nuestras vidas? Cuando ellos están predicando esto, cuando dice que lo mataron, dice, si continúas leyendo Hechos, dice el relato que salen los líderes religiosos de su tiempo y los apresan. Y los encierran, ¿por qué? Por compartir el evangelio. Hermano, ¿qué te ha pasado últimamente por compartir el evangelio? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos viviendo nuestras vidas dependiendo del Espíritu Santo, llenando nuestras vidas del Espíritu Santo, en comunión total con el Espíritu Santo, o estamos viviendo nuestras vidas por vivirlas? Para terminar, dice, un individuo lleno del Espíritu Santo es convencido de su pecado y llevado a una vida en obediencia creciente. Es una persona convencida de lo que Cristo hizo por él y responde a esta verdad con una vida de servicio sacrificial a otros. Punto. Una vida de sacrificial a otros, de servicio. ¿Cómo servimos a los demás? Una obediencia creciente. ¿Vivimos en obediencia o vivimos en rebeldía? ¿Cuántos de aquí practicamos la rendición de cuentas? ¿Cuándo fue la última vez que rendiste cuentas?
¿Cuándo fue la última vez? No porque el pastor sea muy bueno o sea muy santo. No, la rendición de cuentas te ayuda para la batalla con tus pecados. Te ayuda a superarlos. Hermanos, la Biblia es clara. A nosotros no nos va a ayudar la psicología, no nos va a ayudar el yoga, no nos va a ayudar la astrología, no nos va a ayudar nada que no esté en la Biblia. No sirve, no funciona. Esas son ideologías del mundo. Y la palabra dice claramente que nuestra mente tiene que ser renovada cada día con la palabra. ¿Cómo va a ser renovada nuestra mente? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vivir una vida llena del Espíritu Santo si no nos acercamos a la palabra de Dios? El hecho de que tú llegues a tu grupo de jóvenes, de mujeres, de ancianos, iba a decir, pero... no, sí, los ancianos también tienen su grupo. Y de varones, eso alimenta tu fe y te ayuda a crecer. Pero si tú no llegas a esto, no hay modo de que alimentes tu fe, porque si somos honestos, a veces ni siquiera abrimos nuestras Biblias cuando no venimos a los grupos. Y muestra de eso el miércoles. Hermanos, honestamente, ¿quién usó su miércoles para dar una hora en comunión con Dios? En alabarle a Dios. Aquí lo preocupante, hermanos, es que esto se nos convierta como un hábito, de que nada más voy a la iglesia porque hay por cumplir, porque hay evento, pero en la semana no hago nada más. La vida llena del Espíritu Santo es esa, tiene que haber una fe obediente y creciente. Vivimos en fe o vivimos en rebeldía. Todo lleva un proceso, sí es cierto. Pero hermanos, ¿todo lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, acerca de Dios, sigue vigente? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Dios está aquí, está presente. El Espíritu Santo muere en nosotros, sí. El punto, hermanos, es que si queremos hacer esto, si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos que nuestra vida cambie, si queremos dejar de batallar con el pecado, tenemos que vivir centrados en el Espíritu Santo, porque Él es el único que va a hacer que nuestras vidas cambien. No va a ser nuestra carrera, no va a ser nuestro trabajo, no va a ser nuestros sueños, no va a ser nuestro anhelo, no va a ser el anhelo de mi mamá, de mi papá, no. Lo que va a hacer que nuestra vida cambie es el Espíritu Santo. Vas a pasar una eternidad con Dios y no lo conoces, porque no oras, no lees tu Biblia, no estás viviendo una llenura del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo puedes decir que vas a estar eternamente con alguien que no conoces? Y esa es una invitación, no es un regaño. Entonces, todos necesitamos de esto, todos necesitamos de la llenura del Espíritu Santo, necesitamos enfocarnos a diario de esto, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, necesitamos conocer a Dios realmente. Sin Dios, sin el Espíritu Santo, nuestra vida no va a cambiar. Hay hermanos que están aferrados a su trabajo, aferrados al dinero, aferrados a filosofías de este mundo. Yo tuve varios problemas con dinero también, pero entendí hace mucho tiempo una cosa: si el Señor no te dio dinero, ya no te lo va a dar. Si el Señor te quitó el dinero, ya no te va a dar. Hermanos, el Señor nos quita nuestros dioses que tenemos escondidos. Preocúpenos, ¿por qué? O sea, honestamente, si a mí Dios me da dinero, yo me pierdo, yo me voy. No agradezco a Dios, no honro a Dios, porque esa es mi naturaleza, es pecaminosa. Y como dice la Biblia, el ser humano es de continua maldad. Nada nos va a hacer cambiar de eso, somos de continua maldad. Solo manteniéndonos en comunión con el Espíritu Santo, dependiendo de la palabra de Dios, es como realmente vamos a cambiar. O sea, cuando estés dando tu vida en tu trabajo, cuando estés dando tu vida en tu negocio, por tus sueños y todo eso, pregúntate esto: ¿es la voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios? En los 3 evangelios que ya te mencioné, se menciona la gran comisión. Y que se menciona en 3 evangelios es de suma importancia, que es lo que te tiene que preocupar: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que tiene que ocupar nuestras vidas. Eso es lo que realmente va a hacer que nuestras vidas cambien. Ocuparnos de la palabra de Dios y creciendo en la palabra de Dios.